Cordial saludo para todos. Bienvenidos a Pensar la Educación, un podcast y un espacio pensado para ustedes para la reflexión crítica, donde analizaremos los desafíos contemporáneos de la educación desde perspectivas filosóficas, epistemológicas y pedagógicas. El día de hoy nos acompaña el doctor Iván Bonilla y quienes habla Daisy Gómez Ariza. Somos candidatos al doctorado en educación de la Universidad Cuauhtémoc de México y el día de hoy discutiremos algunas miradas sobre el papel de la epistemología y la filosofía en la transformación educativa. Para ello nos hemos apoyado de dos documentos o textos fundamentales para nuestra discusión. El primero de ellos, La importancia de la filosofía de la educación en el siglo XXI, de Paitan, Compi y colaboradores 2021, y el segundo, Epistemología en la educación, apuestas y desafíos contemporáneos, de Andrade y Rivera 2024. Bueno, la primera pregunta que nos convoca el día de hoy de manera urgente, doctor Iván, es la siguiente. ¿Cómo pensar la educación en una época marcada por la hiperconectividad, la inteligencia artificial, la sobreinformación y las profundas desigualdades sociales? Pero para ello vamos a iniciar con los pilares, doctor Iván. Discutamos primero por qué hablar hoy de filosofía de la educación pareciera importante o es importante en un mundo donde gira alrededor de resultados, indicadores y competencias. Doctora Daisy, muchísimas gracias. Gracias por invitarme a este espacio. Y claro que sí, vamos entonces a iniciar con estas preguntas. Y bueno, yo quiero decirte algo. Antes que nada, debemos entender que la filosofía de la educación busca la comprensión del acto educativo en sí mismo. ¿Ok? No se trata solamente de qué medios usamos, sino de preguntarnos qué significa educar hoy, para qué lo hacemos, cómo lo hacemos y qué tipo de ser humano es el que estamos formando. Mira que la filosofía representa esa búsqueda permanente de la verdad mediante la razón. Ya lo proponía Platón en la alegoría de la caverna, donde el pedagogo es quien acompaña al sujeto a salir de la oscuridad hacia la luz del conocimiento. Pero mira que hoy esa luz muchas veces está condicionada con intereses políticos, económicos y culturales que atraviesan la educación. Estos dos intelectuales, Andrade y Rivera, señalan justamente que el conocimiento no se transmite en un vacío neutral, sino en contextos influenciados por relaciones de poder, economía política y estructuras institucionales. En ese sentido, mira que la filosofía de la educación del siglo XXI debe convertirse en un ejercicio crítico de resistencia frente a lo que Paulo Freire denominó educación bancaria, donde el estudiante es reducido a un receptor pasivo de contenidos, y entonces valdría preguntarnos qué tipo de sujetos son los que estamos formando realmente, sujetos críticos o simplemente individuos funcionales del sistema, porque muchas veces el docente queda atrapado en esas dos tensiones: ser guía de emancipación o convertirse en ese ejecutor técnico de políticas educativas estandarizadas. Mira que observamos escuelas obsesionadas con pruebas, rankings y productividad, pero pocas veces uno se pregunta sobre la ética, sobre la justicia social, el pensamiento crítico o el sentido humano de educar. Listo, sí, entiendo precisamente, pues ahí radica la importancia de la filosofía, ¿no, doctor Iván? La filosofía nos permite problematizar todo aquello que normalmente pues se da por sentado en la escuela: el currículo, la evaluación, las metodologías, incluso la misma calidad educativa. Pero Paitan y Company y sus colaboradores pues sostienen que la filosofía educativa favorece la comprensión crítica y significativa de la educación. Permite que el acto pedagógico trascienda de la mera instrucción técnica, ¿sí? En esta época enmarcada pues por algoritmos, la inteligencia artificial, el consumo acelerado de la información, la filosofía se vuelve realmente indispensable para enseñar a pensar, a cuestionar y a reflexionar precisamente de todo eso que damos por sentado. Porque educar no puede reducirse precisamente a producir capital humano para el mercado laboral, sino tiene que trascender. Educar implica formar sujetos capaces de comprender críticamente el mundo y transformarlo. Esto me genera muchos cuestionamientos, no creas. ¿Sabes qué? Ahora creo que es interesante que nos adentremos en el terreno de la epistemología.
Mira que nuevamente Andrade Rivera la definen como el estudio de la validación de los procesos, de métodos y formas de construcción del conocimiento. Pero más allá de esa definición clásica, la filosofía contemporánea introduce una discusión mucho más profunda sobre la relación entre el conocimiento y entre el poder y la educación. Por eso yo te formulo lo siguiente. ¿Cuál es entonces la relación e importancia de la epistemología en la educación actual? Iván, pues la epistemología resulta fundamental, porque pues nos permite comprender que el conocimiento no es estático, no es universal, no es neutral. El texto nos plantea algo muy relevante y voy a citarlo acá. Dice, la importancia de la epistemología en la educación radica en su capacidad para explorar la complejidad inherente al conocimiento y los procesos educativos. Es decir, estamos aquí frente a un proceso muy complejo, ¿sí? Eso significa reconocer que aprender no es solamente acumular información. El conocimiento es un fenómeno dinámico, multifacético, histórico, cultural, y que obviamente profundamente atravesado por relaciones de poder. La epistemología nos obliga a preguntarnos entonces, ¿quién decide qué conocimiento es válido? ¿Qué saberes se legitiman en la escuela? ¿Qué voces son excluidas dentro del currículo o son incluidas dentro del currículo? ¿Sí? Aquí aparece pues una tensión muy importante en la actualidad, ¿no? En muchos sistemas educativos todavía predominan visiones eurocéntricas y tecnocráticas del conocimiento, mientras que los saberes ancestrales, comunitarios, los saberes populares, pues son invisibilizados. Por eso es que Andrade y Rivera afirman que la epistemología invita a los educadores a adelantarse en las teorías de la complejidad, ¿sí? A entender qué son las teorías de la complejidad y particularmente en el paradigma del pensamiento complejo, Iván. De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero mira que algo adicional yo le agregaría lo siguiente, y es que la epistemología nos permite comprender que toda práctica educativa implica una postura sí o sí, política y ética. Eso sí tenemos que tenerlo por sentado. No existe una neutralidad educativa. Mira que cuando un currículo privilegia ciertos discursos y excluye otros, está configurando formas específicas de ciudadanía y de poder. Y eso es evidente en escenarios digitales. Mira, por ejemplo, las redes sociales, la inteligencia artificial, los algoritmos producen nuevas formas de circulación del conocimiento, pero también nuevas formas de control, vigilancia y manipulación. Mira que la información el problema ya no es el acceso a la información. ¿Qué es el problema realmente? Cómo interpretarla, cómo validarla y cómo desarrollar el pensamiento crítico frente a la sobreinformación contemporánea. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Las fuentes proponen que el paradigma del pensamiento complejo de Edgar Morin como una posible salida precisamente a esas limitaciones de la educación tradicional. Pero entonces, Iván, yo me hago una pregunta y quisiera que compartieras lo que conoces de esta. ¿Cómo se rompe ese paradigma de la linealidad de la educación bancaria y cómo se relaciona con la educación contemporánea? Bueno, primero que todo, agradecerte por esa pregunta. Creo que es muy pertinente a lo que estamos revisando hoy. Y es que el pensamiento complejo rompe toda lógica fragmentada y jerárquica del conocimiento. Eso es un hecho. Mira que Morin plantea que la realidad no puede comprenderse desde visiones reduccionistas o disciplinas aisladas. Todo lo contrario, es una complejidad porque es interdependiente, también reconoce la incertidumbre, la multidimensionalidad y la no linealidad de los fenómenos educativos. Realmente esto implica una auténtica subversión epistemológica frente a la educación bancaria tradicional. Ya no se trata únicamente de transmitir contenidos, sino de construir conexiones entre la cultura, la sociedad, la política, la tecnología, la ética y principalmente la experiencia humana. Debemos pensar que la educación debe estar centrada en la repetición, eso es lo que estamos viendo, pero deberíamos concentrarnos en lo que es la invención, la creatividad y la reflexión. Por eso Andrade Rivera hacen esta advertencia muy importante. Yo creo que es importante que leamos estos autores de la complejidad porque no significa necesariamente pensar de manera compleja.
porque existe el riesgo de convertir la complejidad en un nuevo dogmatismo académico. Por eso, siempre los autores insisten en la necesidad del poliglotismo científico, la interdisciplinariedad y el análisis crítico de contenidos. Claro, Iván, entiendo. Y esto también pues impacta directamente el concepto de calidad educativa, ¿sí? Porque pues la calidad no puede reducirse únicamente a la cobertura, el rendimiento o los resultados estandarizados. Una educación pues de calidad debería permitir que los sujetos comprendan críticamente su realidad, desarrollen autonomía, construyan proyectos de vida dignos, ¿sí? Sin pertinencia social, el currículo pues termina convirtiéndose en simplemente un trámite administrativo desconectado pues de las realidades de los estudiantes y de sus territorios. Bueno, hablando un poco más de epistemología, la epistemología contemporánea pues enfrenta enormes desafíos actualmente, ¿no? En este escenario actual, entre ellos pues quisiera destacar primero la sobreabundancia de información como estamos ya hablando, ¿cierto? Los discursos tecnocráticos, la diversidad de saberes, la brecha digital, ni se diga, y pues la creciente complejidad educativa. Sí, definitivamente estamos ante una situación que uno no sabe cómo sobrellevar, porque realmente vivimos en una época donde los estudiantes tienen acceso inmediato a millones de datos, pero eso, ¿sabes qué? No significa necesariamente que existe una comprensión crítica. Esto habla sobre la información, perdón, sobre la sobreinformación, porque esto puede producir se puede ver reflejado en la superficialidad, en la desinformación, en el pensamiento fragmentado, dependencia tecnológica. Y fíjate tú también que los discursos tecnocráticos han reducido muchas veces la educación en indicadores de eficiencia y productividad. Entonces, ya es cuando uno dice, la pregunta ya no es únicamente cuánto saben los estudiantes, sino qué hacen críticamente con ese conocimiento. Claro, Iván, y otro desafío, agreguémosle, pues es reconocer la diversidad epistemológica, ¿no? La escuela tradicional históricamente pues ha privilegiado ciertos conocimientos oficiales, universales, dejando al lado lo que ya te decía, los conocimientos comunitarios, ancestrales, populares y de territorio. Y por eso hoy se habla de la necesidad de una educación más inclusiva, dialógica y contextualizada, situada, digamos, ¿sí? Una educación pues capaz de reconocer múltiples formas de construir el conocimiento. Ahora hablemos del papel del docente en este tiempo contemporáneo, Iván. Las fuentes nos indican que el educador pues debe asumirse como un intelectual reflexivo, con pensamiento libre. ¿Qué implica eso hoy? Pues implica que el docente ya no puede limitarse a ser transmisor de conocimientos nomás, sino que debe tener unas capacidades intelectuales como renovar conocimientos, contextualizarlos, problematizarlos y transformarlos pedagógicamente. En la era digital, pues el reto no es acceder a la información, ya sabemos. El verdadero desafío consiste en que los estudiantes desarrollen la capacidad de evaluar, seleccionar, interpretar, sintetizar críticamente toda esta información. Pero pues también debemos reconocer una tensión estructural muy fuerte, ¿no? Andrade y Rivera pues advierten que muchas veces los docentes terminan convertidos en proletariados privados académicos, es decir, aquellos que reproducen las lógicas del sistema político y económico dominante, cayendo pues en las prácticas rutinarias. Por eso, integrar la epistemología en la formación docente resulta fundamental para comprender las raíces estructurales de inequidad, las dinámicas de poder y las brechas educativas contemporáneas. Su merced, ¿qué piensa de esto, del rol del docente, Iván? Doctora, yo la verdad es muy interesante porque hoy ser docente implica asumir una postura ética y política frente al conocimiento. Ya no basta enseñar contenidos. Eso sí, yo algo que estoy seguro y lo creo. Yo creo que ahora es necesario formar sujetos críticos capaces de cuestionar las escrituras que producen exclusión y desigualdad. Bueno, y cerrando ya para nuestro programa, Iván, quiero que demos a conocer a los oyentes
esas reflexiones finales y los aprendizajes de este curso en la Universidad Cuauhtémoc de México. Quiero empezar diciéndote que pues este curso me permitió comprender que enseñar no es solamente transmitir información, ya lo entendí. Y que la epistemología y la filosofía de la educación pues nos obliga a cuestionarnos siempre las estructuras de poder, los modelos educativos que tenemos hoy en vigencia y las formas en que producimos conocimiento. Como docente pues me deja el reto de formar estudiantes capaces de pensar críticamente y pues no solo de repetir contenidos, ¿no? Uno de los mayores aprendizajes fue entender la práctica educativa desde esas implicaciones éticas y políticas que su merced pues estaba mencionando, ¿sí? Que nada en la educación es neutral y que pues en mi ejercicio profesional debo asumir una postura más reflexiva, inclusiva, consciente frente a la diversidad de saberes y contextos. ¿Qué te deja a ti este curso, Iván? Bueno, ya para despedirnos, yo creo que algo que resaltaría es que la educación contemporánea necesita sí o sí recuperar el diálogo entre lo que es la filosofía, recuperar la epistemología y la pedagogía. Yo creo que eso es fundamental, porque la formación doctoral no debería centrarse únicamente en producir investigaciones, sino también en cuestionar críticamente cómo construimos la verdad, el conocimiento y la ciudadanía. Yo creo que este curso me amplió mi visión sobre la educación como práctica transformadora. Creo que como síntesis yo podría afirmar que la filosofía de la educación me permitió comprender el sentido profundo de educar. La epistemología te ayuda a ti a cuestionar cómo se construye y legitima el conocimiento. Y ambas realmente son fundamentales para enfrentar los desafíos contemporáneos de la educación. Excelente conclusión, Iván. Bueno, vamos a cerrar entonces agradeciendo a todos por acompañarnos en este episodio de Pensar la Educación, un espacio de reflexión crítica. Y pues nos vemos hasta el próximo encuentro. Esperemos sigamos reflexionando en este curso y quedamos atentos a todos sus comentarios. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta el próximo encuentro.